un ebrio, un mujeriego. Era muy atractivo. Primero fue un santo, después fue un alcohólico, un ebrio, un mujeriego. Era muy atractivo, encantador. Y no creo que pudiera resistirme si él se hubiera insinuado ante mí. Pero él nos salvó. Primero que nada, fue nuestro Salvador. Era extravagante y le gustaba la buena vida. Comerciante del mercado negro y apostador, bebedor y mujeriego. Para los alemanes era un leal agente de inteligencia militar. También fue Oskar Schindler, el hombre que robó a judíos de los nazis. Bajo el régimen de Adolfo Hitler, conspiró y prosperó, y se convirtió en un hombre muy adinerado. En Checoslovaquia y Polonia, sirvió en el ejército de Hitler como espía. Su fábrica de municiones abastecía al esfuerzo de guerra nazi. Pero Oskar Schindler, al construir su propio campo de concentración y exponerse a un enorme riesgo él mismo, fue el único alemán en la historia de la guerra en salvar a más de 1000 judíos de los hornos en los campos de exterminio. Esta es la historia real del enigma que fue Oskar Schindler. Primero de septiembre de 1939, Adolfo Hitler le dice a un entusiasta parlamento alemán que Alemania invadirá Polonia. La noche anterior, en una serie de incidentes provocativos falsificados, una estación de radio alemana en la frontera aparentemente había sido invadida por soldados polacos. En realidad, estos invasores eran soldados alemanes, vestidos con uniformes del ejército polaco provistos por un agente de la organización militar Abwehr, Oskar Schindler. Una semana más tarde, los victoriosos alemanes desfilaron a través de la ciudad polaca de Cracovia y la declararon la capital de sus territorios orientales conquistados. Cracovia, que contaba con una de las comunidades judías más establecidas de Europa, rápidamente sintió el impacto de los nuevos gobernantes. Las sinagogas, en donde las personas se habían congregado desde el siglo XIV, fueron clausuradas, excepto para filmar el material de propaganda. Una serie de leyes fueron decretadas, las cuales afectaban a toda la población, pero con regulaciones especialmente duras contra los judíos. Cada aspecto de su vida sería controlado. Los judíos fueron expulsados de sus hogares, arreados, acorralados y despojados de sus derechos, de forma arbitraria, con represalias instantáneas. Recuerdo haber sido muy infeliz durante las primeras semanas. Se acercaban las festividades judías y recuerdo como si fuera hoy estar ahí con mi madre en esa sinagoga llorando y con todas esas extrañas personas a nuestro alrededor. Pero poco a poco nos redujeron a nada. Sí. ¿Cómo hicieron eso, Ilka? De forma sistemática. Ellos ingeniaban toda clase de artimañas. Ellos primero realizaban lo que llamábamos action y de vez en cuando reducían el número de personas que vivían en el gueto, simplemente seleccionando este vivirá y este morirá. Mi padre y mi madre, mi hermana menor y mi hermano menor, los alemanes los pusieron en un área en medio del pueblo. Le dijeron a los hombres que fueran hacia un lado y a las mujeres y los niños hacia el otro. La gente sabía que los hombres irían a campos a trabajar.
y mi padre decidió que no abandonaría a mi madre, mi hermano y hermana. Él fue hasta el otro lado, y luego mi madre sostenía uno de los niños, y mi padre sostenía al otro niño, y les dispararon de inmediato. Sé que es verdad, porque días más tarde, personas que conocían a mi padre y madre llegaron al campo y me contaron la historia. Lloraban y sentían que ellos solo desistieron y pensaban que mi padre fue una clase de desafiante, igual a un héroe. Y eso era lo demencial. Nosotros, los inocentes, sentíamos culpa de lo que los homicidas nos hacían. Bajo el plan maestro de Alemania, un día Cracovia, Polonia, Europa, estaría completamente libre de judíos. Hasta entonces, el trabajo de los esclavos judíos podría ser explotado. Los judíos sin permisos de trabajo serían agrupados. Al menos el trabajo ofrecía la posibilidad de vivir. Caminaba en una de las calles y fui detenido por algunas personas de la SS que salieron de un camión y agruparon a personas. Y antes de darnos cuenta, estábamos en camino hacia algún lugar. No sabíamos con exactitud a dónde. Pero terminamos en lo que más tarde sería conocido como Amalienberg. En ese momento, Schindler apareció en donde los guardias de la SS nos formaron para que nos inspeccionara. Él nos miró y me seleccionó a mí de entre el grupo. Me eligió y le dijo a los guardias de la SS que no quería ningún niño. Lo dijo en alemán. Ich brauche keine Kinder hier. Los guardias respondieron con rapidez que cuando te traemos personas, las conservas. Y luego ellos se fueron y él se quedó con nosotros, a los que llevaron. La fábrica alemana de esmaltados Oskar Schindler, Emalia, era para sus trabajadores judíos. Un negocio en bancarrota que producía accesorios de cocina esmaltados, obtenida en diciembre de 1939, en primera instancia como cubierta para el trabajo de recolección de información de Schindler. Obviamente nada de la formación de Schindler de 31 años lo había preparado para ninguna clase de papel heroico. Provenía del pequeño pueblo industrial de Svita, en la región Sudetenland de Checoslovaquia. Fue criado como católico estricto, pero había judíos en su clase en la escuela, y su vecino de al lado era un rabino judío con 2 hijos. El joven Oscar era un muchacho extrovertido y no académico, que incluso entonces disfrutaba ser el centro de atención. Como adolescente, desarrolló una pasión por autos veloces y motocicletas, en la cual su padre lo consintió. Y en 1928 se casó con Emily, una chica religiosa de un pueblo vecino. Fue vendedor de medio tiempo durante los 30 y luego se volvió espía nazi. Los checos lo arrestaron en agosto de 1938, pero fue liberado después de que Hitler anexara la Sudetenland. Entonces, como miembro de los nacionalsocialistas, quedó libre para continuar viviendo como el agente secreto conquistador. Fue un hombre que amaba la vida, le gustaba la buena vida. Lo disfrutaba, le gustaban todas las mujeres. Puedes luchar contra una, pero no contra 10 o 100 mujeres. Es mejor seguir la corriente, ¿no es verdad? Pero eso no era algo que me molestara. No es posible cambiar a un hombre así. No tiene caso luchar con un hombre que es así. Yo procuraba jamás tener que pelear con ninguna persona. ¿Por qué? Él amaba a las mujeres, amaba las fiestas, amaba, ¿cómo lo digo?, que otras personas fueran quienes hicieran todo el trabajo. Disfrutaba que los demás trabajaran mientras él no hacía nada. Era muy vanidoso, por así decirlo. Por ejemplo, le gustaba ponerse bastante perfume encima. Cuando fue por el monopolio, esto fue en Cracovia, en el gobierno. El gobierno es una agencia que era parte del gobierno por el monopolio, para el licor, el tabaco y lo demás. Y cuando fue él ahí, todos sabían que el señor Schindler estaba ahí porque todo el corredor olía, había un aroma a su perfume. A Oscar le gustaba recibir el interés de todo el mundo.
Le gustaba ser el centro de atención. Era impulsivo, pero no de una forma que fuera mala, ni mucho menos, pero eso hacía, eso quería. Y, por ejemplo, fuimos a Berlín, íbamos por la calle y entonces vio una tienda con autos. Miramos por las vitrinas y había un hermoso auto azul claro, un Hork, y me preguntó, ¿compro el auto, Eva? Y dije, claro, adelante, cómpralo. Me reía. Él no bromeaba, él solo habló con las personas del Avria y le dieron dinero y compró el auto. En la Polonia ocupada, era seguro que el empresario alemán llamaría la atención con un auto deportivo de 5 metros, ya que era un país con carencias. Pero al comerciar con hasta el 90% de la producción de su fábrica en el mercado negro, Schindler logró amasar una pequeña fortuna. Pero sus propias compras en el mercado negro también eran considerables. Las cosas que Schindler compraba en el mercado negro eran diamantes, abrigos, tapetes persas hermosos, pinturas de artistas famosos, cualquier cosa con un enorme valor en el presente o incluso a futuro, porque era la única forma en que sobornaba a esas personas y conseguía lo necesario para sus propósitos particulares. Los propósitos particulares de Schindler no eran claros. Diariamente sus judíos viajaban desde el gueto a su fábrica. Todos los días se enfrentaban a amenazas de redadas o algo peor. Cuando algunos de sus trabajadores fueron arrestados, consiguió que los liberaran al sobornar a la SS. Usando información que obtuvo de altos funcionarios, fue capaz de advertir a sus trabajadores sobre las próximas redadas. Luego, al final de 1942, los alemanes decidieron desalojar el gueto. En estos campos, a las afueras de la ciudad, donde se ubicaba un cementerio judío en la calle Jerusalén, se construiría un campo de trabajos forzados para aquellos judíos que tendrían que trabajar para los alemanes. El edificio funerario judío fue derribado. Los prisioneros judíos fueron obligados a profanar las tumbas de sus antepasados para construir un camino a través del campo hecho de lápidas. Este sería el campo de trabajos forzados de Plaszow, hogar de 20.000 hombres judíos, mujeres y niños. El subteniente de la SS, Amon Gott, fresco después de la liquidación de los guetos de Lublin, fue llevado a Cracovia para dirigir el nuevo campo y supervisar la destrucción de los remanentes de la vida judía en Cracovia. Amon Gott en persona y sus hombres de la SS estaban a cargo. Mujeres mayores, niños, personas enfermas, se eliminaban al momento y fueron llevados en camiones a nuestro campo en Plaszow. Yo mismo con un grupo de otros muchachos descargamos los cuerpos de esa gente. En un caso, le preguntamos a un alemán por qué había un niño entre ellos, pero no había muerto. Y preguntamos, ¿le daría un Genadsschuss? Un Genad significa tiro de gracia, para no enterrarlo vivo. Y él dijo, arrójenlo. Es una Schade, dijo. Es un desperdicio gastar una bala en ese Schmutze-Jude. Y tuvimos que verter gasolina sobre ellos y tuvimos que quemar a esas personas. Con orgullo, las unidades de grabación alemanas mostraban a sus escuadrones de acción en operación. Pero un alemán intentó proteger a su gente de la orgía de asesinatos. En la mañana del 13 de marzo de 1943, Schindler nos dijo que no regresáramos al gueto como lo haríamos siempre, sino que nos quedáramos ahí y que hiciéramos lo que pudiéramos, que durmiéramos en donde fuera porque habían problemas en el gueto. El gueto sería liquidado, ocurrirían asesinatos y quería que nos quedáramos en ese periodo. Durante ese periodo, cuando estuve dentro de la fábrica, me quedé durante las siguientes 3 noches, trabajaba durante el día o durante la noche. El gueto fue liquidado junto con mi familia, junto con mis padres, 2 hermanas y hermanos. A un hermano le dispararon cuando intentó cruzar de una línea a otra.
No sé qué le sucedió al resto de la familia, pero sospecho que fueron a Auschwitz. No los volví a ver desde entonces. Más de 2000 personas murieron en el gueto durante esos días. Los sobrevivientes comenzaron una vida nueva detrás del alambre de púas. Fue atemorizante, fue muy triste. Creo que fue la primera vez que me di cuenta de que no había escapatoria. Las personas cometieron suicidio justo en ese lugar. No olvido a la madre de un doctor que tomó veneno en la misma barraca en la que estaba yo. Eso fue al principio y luego un día llegaron y nos dijeron que les diéramos todas nuestras posesiones, ya fuera dinero o joyería y esa clase de cosas. Y debíamos ponerlas en una pila y eso fue todo. Desde su vivienda dentro del perímetro del campo, el comandante Amon God no quería los pequeños lujos que hacían que la vida fuera más agradable para los leales sirvientes del Tercer Reich. El verano de 1943 fue caluroso. God instaló a su amante alemana Ruth en la misma vivienda que él. ¿Cómo fue eso para la alemana de 24 años? Ahora, como vemos, muere de enfisema, rodeada igual en ese entonces por los vestigios del pueblo judío de Cracovia, tanto ancianos como jóvenes. Jamás vi a ningún anciano y jamás vi a ningún niño. Solo vi... Yo recuerdo que una tarde llegó un tren, vagón grande, y estaba lleno de niños. Y fueron a algún lugar y yo tenía una amiga ahí que era esposa del señor Cherner y le dije, mira eso, llevarán a los niños a alguna parte. Y yo estaba triste. Y eso me llegó al corazón. Y ella tenía 2 hijos. Y dijo, son judíos. Para satisfacer sus intereses musicales, God designó a sus propios músicos residentes de entre los prisioneros, los hermanos Hermann y Leo Rosner. Recibí un traje de gala, me dieron un smoking y un traje. Siempre que tocaba para el comandante, usaba uno de esos trajes, jamás harapos. Y, dependiendo del tipo de fiesta que era, llamaban a la policía y nos decían, hermanos Rosner, vengan, era todo. Por lo general, después de asesinatos, para limpiar su conciencia. La mayoría de las veces nos llamaban, no era mucho, pero en las fiestas tocábamos mucho. El empresario Oskar Schindler pronto se convirtió en un visitante frecuente de las fiestas de God. Podía cautivar a todos con su gran encanto. Schindler, con su reputación de resguardar judíos, se había vuelto amigo cercano de Amon God, el hombre que había supervisado la masacre en el gueto y uno de los alemanes más temidos en Cracovia. Amon God seleccionó a 50 muchachos. Yo me encontraba entre ellos. Y salimos para hacer un jardín. Y, de camino a casa, uno de los muchachos se escapó. Cuando llegamos a las rejas y nos contaron, se dieron cuenta que éramos 49. No nos dejaron entrar y llamaron a God.
Gott llegó con oficiales de la SS y gritaba y decía, ¿dónde está el que falta? Nosotros pretendimos no saber. Eso dijimos. No podíamos decir que lo vimos escapar. Y seleccionó a uno de cada dos. 24 o 25. Uno a la derecha de donde estaba y uno a la izquierda. Y les disparó en ese momento. Dijo, eso es lo que pasa si alguno de ustedes se escapa. Y nos hicimos una especie de promesa. Que éramos responsables por nuestros amigos. ¿Cómo salvaríamos una vida si poníamos en riesgo 25 o incluso más? No era un asesino brutal. No más que otras personas. Otros fueron peores. Él no fue así. Él no hacía esas cosas por diversión. No era un asesino brutal. Él pensaba lo mismo que todos los de la SS pensaban de los judíos. ¿Y qué era eso? Que estaban ahí para trabajar. No los mataba porque era algo divertido de hacer. Ese no era un campo donde las personas iban a morir como Auschwitz. Pero muchos cadáveres fueron desenterrados en Plaszow. ¿De dónde vinieron? No lo sé. No lo sé. Él sí. Asesinó a algunos judíos, claro. Y ese campo no era divertido. No era divertido, en serio. Yo me quedaba en la cocina con mis sirvientas y siempre les decía, si pudiera hacer algo, lo haría. Dejaría que todos ustedes fueran a casa, pero no puedo hacer nada. Una de esas sirvientas era una joven prisionera judía, Elena Hirsch. Antes que nada, era un sádico, pero en el cuerpo de un hombre atractivo. Jamás habría creído que una persona tan bien parecida pudiera tener a Satanás viviendo en el interior. Un homicida, sediento de sangre. En una ocasión, una mañana, God me mandó llamar, y yo fui deprisa. Me mostró una mancha en su manga. Pudo haber sido polvo de la mampostería. Yo no tenía idea de qué pudo haberla causado, pero era una mancha muy pequeña, insignificante, era en verdad diminuta. Y dije, es posible que Poldek, que era el criado que se encargaba de preparar toda su ropa, tal vez él fue quien la manchó. Y no se dio cuenta de que lo hizo. Pero al decirle eso recibí un golpe, una tremenda bofetada en el rostro, y de inmediato ensordecí. Tenía un terrible zumbido en los oídos. Y luego recuerdo que le dije, Herr Commander, alguien está tocando a la puerta. Y entonces me golpeó una segunda vez tan fuerte que me salió sangre del oído. Claro que a él no le importaba y dijo, largo de aquí, bruja. Eres una criminal judía. ¿Vivía con un hombre que odiaba a los judíos? Él no los odiaba. Era demasiado. Déjeme decirlo de otra forma. Usted misma ha dicho ¿Cree que Schindler quería a los judíos? ¿Que los amaba? No. No. Él era lo que dije. Era un adorable oportunista. Él los necesitaba, así que trabajó con ellos. Pero no los llevaba en el corazón. Entonces para la SS era un adorable oportunista, pero sus frecuentes visitas al campo también le proporcionaron a Schindler un fácil acceso a los prisioneros, como Elena en su cocina en el sótano.
Siempre que bajaba, Schindler estaba de buen humor. Tal vez había tomado un poco de más, y él me abrazaba. Deben entender que, en esa época, si un alemán abrazaba a una judía era deshonroso. Yo estaba aterrada, en verdad, e intenté alejarme de él. Pero él dijo, no temas. Cualquiera de mis abrazos, e incluso el beso que voy a darte en la frente ahora, no son lo que tú estás pensando. Es una forma de demostrar afecto paternal. Yo quisiera poder ayudarte. Y él continuó bajando. En una ocasión salió al patio conmigo y había personas trabajando del otro lado. Transportaban piedras. Acarrear esas piedras era tan improductivo como labrar arena. Cuando eran colocadas en un sitio, eran obligados a hacerlo de nuevo. Y Schindler estaba ahí de pie, todavía abrazándome. No creo que Gott estuviera en la casa en ese momento. Eso pienso. Y me dijo, ¿recuerdas las penas de los judíos cuando trabajaban en Egipto? Aquí también trabajan los judíos. Y quiero que no olvides que así como ellos fueron rescatados de Egipto, sanos y salvos ellos salieron de Egipto. También ustedes lograrán librarse de este infierno. Eso fue lo que dijo. Siempre nos daba motivación. ¿Usted tenía la sensación de que Schindler era un nazi bueno? Todos éramos buenos nazis en ese sentido. No podíamos ser otra cosa. Teníamos que creer en todas esas cosas. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Nada. No podíamos hacer nada contra eso. A principios de 1943, Oskar Schindler trazó un extraordinario plan. En un lote baldío, en el patio trasero de su fábrica, construiría su propio campo de concentración para 1000 judíos. Aquí, en barracas de madera, hospedaría a sus trabajadores y a obreros de fábricas vecinas. Al explotar su amistad con la SS y el comandante Amon Gott, los judíos serían trasladados del terror arbitrario de Plaszow hacia la seguridad de su fábrica en la calle Lipowa, Emalia. Claro, las condiciones en Emalia eran completamente diferentes que en Plaszow. Y por primera vez nos sentimos a salvo. De alguna forma sabíamos que todas las cosas que nos pasaban, como los 25 azotes y esa clase de cosas, jamás pasarían ahí. Y no sucedieron. Eso nunca pasó. Siempre que los alemanes iban a Emalia, de alguna manera Schindler nos avisaba con anticipación. Si alguien estaba cocinando algo, se quitaba todo de la estufa. E incluso cuando Gott fue, las puertas y las cortinas se cerraron y en las barracas de las personas que trabajaban para Schindler estaban cerradas cuando los alemanes fueron, y él les explicó, estas son las barracas de mi compañía. Y ningún soldado ni oficial de la SS jamás entró a nuestras barracas. Las personas comían, tenían pan. Era como haber llegado a otro planeta. El señor Schindler fue a la cochera y las personas me dijeron, justo ahora, Oskar Schindler ya viene. Y me saludó, incluso me tendió la mano. Yo tenía miedo de darle la mía, de estrechar la suya. Pero él me dijo que no temiera. Escuchó que yo era un buen mecánico y que disfrutaría mi estancia ahí, que no temiera, no tendría hambre. Y entonces le dije en polaco a mis amigos, en cuanto él salió,
Díganme, ¿está mintiendo o lo que dijo es cierto? Dijeron, no, 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 es cierto, lo que dijo es cierto. Con el mercado negro y la barata obra de mano de los judíos esclavos, el pequeño comerciante prebélico se había convertido en un exitoso empresario, con un establo privado. Y durante las noches había rondas de bebidas y fiestas con contactos militares y de la SS. Con encanto y diamantes, Schindler compró seguridad para sus judíos. Los arreglos estaban basados en los pagos que nosotros realizábamos. Eran pagos con diamantes, no con dinero, no, debían ser pequeños obsequios de diamantes y otras cosas. Eso era lo que ellos pedían, porque el dinero no tenía valor. Debían ser joyas, muchas joyas exquisitas para poder pagarle, y que esas personas permanecieran con nosotros. Y mi esposo pagó mucho dinero a los oficiales de la SS por ellos. Pero ni siquiera Schindler estaba libre de sospechas. Fue arrestado 3 veces por la SS y pasó más de una semana en una celda. Los cargos abarcaban desde lo trivial hasta estar involucrado en grandes fraudes del mercado negro, lo cual podía suponer la pena de muerte. Pero en cada ocasión, sus conexiones en inteligencia militar e inspectoría de armamento facilitaron su liberación. Nosotros estábamos protegidos por la Abrea. Y por otro lado estaba la Inspectoría de Armamento alemana. Ellos le permitían tener a los judíos en su campo para que no fueran llevados al campo de Auschwitz. Nos ayudaba la Inspectoría de Armamento alemana. Los oficiales de la SS eran sobornados únicamente para que no le dispararan a la gente, a los que vivían ahí, solamente por malicia. Schindler, el agente secreto, en una misión de la Abwehr en Turquía, viajó hasta ahí en su auto deportivo Horch y después de reunirse con el embajador alemán von Papen fue a admirar el paisaje. Y entonces, después en ese mismo año, se convirtió en agente doble. Budapest, la capital de Hungría, seguía relativamente alejada de la guerra y la agencia judía para Israel fue capaz de operar desde ahí. Schindler viajó desde Cracovia, oculto en un vagón de equipaje con periódicos, para reunirse en Budapest con el agente judío Samuel Springman. En un gran hotel, Schindler le dio detalles a Springman sobre el destino del gueto de Cracovia y presentó como evidencias las instrucciones que había recibido del comandante Gott sobre la detención de los judíos. Después regresó a Cracovia con dinero para ayudar a las prisioneras de Plaszow. Para finales de 1943, en el frente ruso, los alemanes eran forzados a retroceder y al oeste, los aliados habían aterrizado en Italia. En Cracovia, la fábrica de Schindler celebraba su 4º aniversario. Ahora no solo producía utensilios de cocina, sino también municiones para la guerra. Con la guerra aproximándose por todos los flancos, la máquina de exterminación alemana aceleró en un frenético intento de implementar la solución final. De todas partes de Europa, los judíos eran acarreados directamente hacia las cámaras de gas y hornos de Auschwitz. Luego, para mediados de 1944, con los rusos avanzando hacia Polonia, los alemanes fueron forzados a desmantelar sus campos cerca del frente. Las industrias esenciales serían movidas a un territorio más seguro. Los trabajadores judíos serían eliminados. El refugio de Schindler, por fin, sería destruido. En agosto de 1944, a Schindler se le ordenó reducir la cantidad de prisioneros de su campo, de lo que eran aproximadamente 1000 personas, a unos 2/3 y dejar 1/3 como su fuerza de trabajo. Los guardias de la SS ayudaron con esos envíos y separación de las 700 personas y su envío a Cracovia, Plaszow. Mientras los guardias de la SS marchaban frente a las personas y realizaban la selección con la ayuda de Schindler, me encontré en lo que pensé que era el grupo equivocado con el que sería enviado lejos en lugar de permanecer en Emalia con nosotros. En ese momento corrí hacia el frente de mi línea, hacia Schindler, y yo le dije, Herr Schindler, kein Tischler, geblieben.
que significaba que no quedaba ningún carpintero en la fábrica. Oskar Schindler se tomó muy en serio mi declaración y él me tomó del brazo y me puso en el grupo de las 300 personas y así fue como permanecí en ese grupo. Pero Schindler había perdido a 700 de sus judíos. Pocos días después fueron subidos a camiones de ganado en el apartadero de Plaszow para ser enviados al campo de exterminio de Mauthausen. En un caluroso y ardiente día eran retenidos en los vagones, pero cuando Schindler visitó a Gott, descubrió su destino. Obtuvo permisos para que los alimentaran y a plena vista del comandante ordenó que los camiones fueran rociados con agua para refrescarlos. Durante el viaje, el guardia de la SS fue sobornado para que abriera los vagones en cada parada. Pero sus cerca de 300 sobrevivientes aún tenían fe, aunque para septiembre, Emalia había sido cerrada y los prisioneros habían sido transferidos a Plaszow. Sin embargo, las extensas maquinaciones de Schindler habían rendido frutos. La producción, ahora clasificada como esencial para la guerra, debía ser trasladada a la seguridad de Brunlitz, cerca de su hogar en Checoslovaquia. Podría llevar con él a 1000 obreros metalúrgicos especialistas. En esa época hicieron una lista de personas que se supone que se quedarían y de las que se irían. La idea era conservar a las mujeres y a las familias de las mujeres unidas. Por desgracia, algunos no lo lograron, hombres ni mujeres por igual, y la lista fue redactada de una forma interesante. Creo que todo el mundo tuvo algo que ver con ella, ya fuera Schindler o el señor Bankier o el policía judío o incluso el ingeniero alemán que trabajaba para Schindler. Una especie de venganza personal estuvo involucrada. Y así fue como pasó que personas que trabajaron desde el principio, que se esforzaron al máximo, jamás llegaron a Brunlitz y no pudieron sobrevivir. Esta es la lista de Schindler, la lista de vida para los 1000 afortunados. Pero como Schindler había perdido a 700 de sus judíos durante la selección de agosto, ahora había espacio para más personas de Plaszow. En el caos para entrar en la lista, la corrupción se presentó. El prisionero encargado era un administrador de Gott llamado Marcel Goldberg. Le pregunté, Marcel, ¿serías tan amable de ponerme en la lista? Y la primera pregunta que me hizo fue si tenía diamantes. Si tenía dólares, le dije, Marcel, no tengo ningún diamante, no tengo dólares, pero hemos sido buenos amigos por muchos años, desde antes de la guerra. Y él me dijo, no quiero usar palabras vulgares, pero él me dijo, vas a morir aquí, no irás a ninguna parte sin los diamantes, sin ningún diamante. Él los recolectaba no para nadie más, solo para él mismo. Era su negocio personal. En esa lista leí mi nombre, Pantir Hermoyes, mi fecha de nacimiento y como ocupación estaba escrito obrero metalúrgico. Les doy mi palabra. No fui yo quien lo anotó. Jamás trabajé con metal. He contado mi experiencia muchas veces. Llegué al campo como constructor de barracas y luego trabajé en la cocina. Si fuera una clase de fanático, o lo fui en el pasado, habría dicho que un ángel bajó y escribió mi nombre. Elena Hirsch, la sirvienta de Amon Gott, le ofreció en secreto 4000 zlotys a Schindler para entrar en la lista. Él aceptó el dinero y obtuvo su liberación de una forma poco convencional. Schindler permaneció con Gott. Jugaron cartas después. Yo no conocía el juego, pero de cualquier forma Schindler le dijo, quien sea el ganador decidirá quién entra en la lista, así es como yo saldría de ese lugar, pero Gott no estaba de acuerdo. Él no permitiría que yo estuviera en esa lista. Entonces Schindler le dijo, quien gane decide si Lena estará en la lista. Y ellos jugaron y jugaron, y Schindler ganó. En total eran 14.000 zlotys. Era una muy buena suma. Schindler miró a Gott y le dijo, ¿y bien? Y Gott respondió, no dejaré que ella se vaya. Schindler le dijo, tú perdiste.
También estaba Julius Madrich, otro propietario de una fábrica con obreros esclavos en Plaszow. Él quería que algunos de sus prisioneros fueran enviados a Brunitz con Schindler, quien accedió a llevarse a 60 trabajadores. Cuando Madrich llegó, un día dijo que podía enviar a algunas personas a Brunitz con Schindler. Y si queríamos ir con nuestras familias, él se encargaría de eso y lo hizo. Yo fui uno de los afortunados. Mi esposa y yo terminamos en Brunitz. ¿Sabe qué le pasó a la mayoría de los obreros que trabajaban para Madrich y que no aceptaron esta opción de ir a Brunitz? Fueron enviados a diferentes campos, algunos a Dachau, algunos a Mauthausen. Algunos sobrevivieron, muchos no en otros campos. Al final, 1.100 hombres, mujeres y niños, todos supuestamente trabajadores esenciales de municiones, abarrotaron la lista para Brunitz. El 15 de octubre de 1944, los 800 hombres abandonaron Plaszow en camiones de ganado. Pero en lugar de llegar a la fábrica de Schindler en el suroeste, al día siguiente arribaron al campo de concentración de Gross-Rosen. Gross-Rosen fue una pesadilla. Al llegar abrieron las puertas de los camiones de ganado. Cuando salimos, tenían a los capos listos, con guantes en las manos, lucían muy elegantes, y nos acarrearon hasta un punto de agrupamiento que llamaban Appelplatz. En ese lugar de agrupamiento, lo primero que hicieron fue decirnos que nos desvistiéramos. Eso fue en octubre, hacía algo de frío. Nos desvestimos. Y lo que pasó después fue que nos llevaron a una regadera. Estábamos muy preocupados por la regadera. No sabíamos si recibiríamos gas o agua. Cuando salió el agua fue un gran alivio. Nos mantuvieron a varios cientos de personas en un espacio en el que cabían tal vez 30 o 40 personas. Y lo que hicimos fue dormir en el piso, con las piernas extendidas, y nos acomodamos uno encima de otro. Era la única forma en que cabíamos todos en la barraca. Y así dormimos la primera noche. Y así dormimos la siguiente noche. Al tercer día, creo, el ángel llegó. Oskar Schindler llegó. Y tan pronto vimos a Schindler, fue como si las puertas del cielo se abrieran. En ese momento todo el mundo se sintió a salvo. Si Schindler está aquí, entonces nada nos pasaría. Y así fue. Un par de días después nos transportaron a Brunitz. Los relatos difieren en cuanto a las circunstancias exactas de la liberación de los hombres con respecto a si Schindler estuvo ahí o no. Pero 2 días después de que los hombres llegaran a la seguridad de Brunitz, sus 300 mujeres también abandonaron Plaszow hacia un nuevo campo. Después de 12 horas, solo habían viajado 64 kilómetros, hasta las puertas de Auschwitz. Recuerdo que llegamos a Auschwitz de noche y ellos abrieron la puerta del tren y dijeron, todo el mundo afuera. Y entonces nos salimos y marchamos en silencio y en ese instante noté las chimeneas con fuego que emanaba de su interior y no dije nada, solo le hice señas a mi cuñada, a la hermana de mi marido, y le señalé las chimeneas. Y nos llevaban cada vez más cerca al área donde las chimeneas estaban, hacia unas barracas, no sé con exactitud qué eran, y nos dijeron que nos desvistiéramos por completo, nuestras pertenencias a un costado, y que entráramos a la habitación para una ducha. Esperamos y esperamos, y jamás llegó la ducha. Y como había tardado tanto tiempo, los trabajadores del lugar, judíos, obreros, aseguraban que a la mañana siguiente nos eliminarían, nos llevarían a la cámara de gas y nos quemarían. El cielo era rojo a nuestro alrededor, el aroma era un tanto
diferente, ¿sabes? Pero aún así no creíamos que esas cosas podrían suceder. Porque incluso una mujer que era eslovaca ya había trabajado en Auschwitz desde el principio, desde 1940 o algo así. Ella nos dijo, no van a sobrevivir. Al preguntar si podíamos conservar cosas de nuestras posesiones, dijo, ¿de qué se preocupan? No van a sobrevivir otro día. No estábamos seguros de qué iba a pasar después de eso, pero aún esperábamos que todo estuviera bien. Es la parte optimista, el eterno optimismo de los judíos, yo supongo. Al día siguiente, cuando nos llevaron al exterior, el doctor Mengele se aproximó para revisar el desfile y no olvidó que las personas se referían a él como el ángel de la muerte. Y pasamos la primera selección en Auschwitz. Solía preguntar a mujeres que eran más jóvenes de lo que soy hoy, ¿qué edad tienes, abuela? O a niños que estaban en el grupo, ¿qué edad tienes? Y luego se llevaron a los ancianos por un costado y el resto de nosotros fue empujado al lado bueno. Y nos llevaron a Birkenau, que era una parte de Auschwitz, y nos quedamos ahí 3 semanas. Y durante esas 3 semanas creo que al menos debí estar en 3 ocasiones desnuda, sin nada, para una selección. Era muy delgada en esa época y en realidad no sabía qué parte de mi cuerpo resaltar más para lucir saludable y sana. Desde el principio nos dimos cuenta de que en Auschwitz todo estaba diseñado para la muerte, no para la vida. No había jabón, no había cristales en las ventanas. El agua, por supuesto, estaba helada. Era noviembre en Auschwitz y el lodo llegaba a la mitad de nuestras pantorrillas. No teníamos calcetas, ni ropa interior, ni condiciones sanitarias de ninguna clase. No teníamos nada, papel de baño, ni artículos que una mujer necesita por las cuestiones sanitarias. Y estábamos demasiado hambrientas porque la dieta era nula. Nosotras ni siquiera podíamos comer lo que teníamos porque habíamos enfermado de disentería. Unas personas no lograron resistir. No eran lo bastante fuertes emocionalmente para soportarlo. Unos querían caminar hacia la cerca eléctrica y cometer suicidio, incluso de nuestro grupo. No lo sé, tal vez era más joven entonces y era más fuerte y un día recuerdo que alguien entró y preguntó, ¿quién sabe tejer? Y dije, sí, yo sé. Y me dieron un juego de agujas para tejer improvisadas que cortaban mis dedos, pero yo tejía, me dieron una clase de hilo y tejía guantes para alguna persona. Y siempre que había un conteo tenían que, en medio de la noche a las 2 de la mañana, todo el mundo salía y contaban a las personas. Y yo no tenía que salir porque yo era la que estaba tejiendo los guantes. Y en realidad esos eran momentos en que no podías anticipar qué te salvaría o qué te protegería. Vimos a otras mujeres que estaban peor que nosotras porque estuvieron más tiempo en Auschwitz que nosotras. Jamás olvidaré una experiencia que constantemente vuelve a mi mente. Cuando una vez, no sé por qué, probablemente fui enviada junto con 1 o 2 chicas a llevar lo que llamaban cereal. Era una sopa de lo que fuera, una clase de puré o algo parecido, que en realidad era agua caliente. Y cuando volvimos con eso desde la cocina a nuestra barraca, había una clase de sombras de mujeres aparecieron porque eran alrededor de las 4 de la mañana. Tenían las cabezas rapadas y estaban usando los andrajosos atuendos de Auschwitz y pusieron los platos que tenían, que tal vez usaban también para otros propósitos, en nuestro
cereal y lo tomaron en el camino mientras lo llevábamos porque tenían demasiada hambre. No tenían control de sus acciones, de sus emociones, ni nada. Y pensamos, por Dios, eso es lo que nos va a pasar a nosotras. Esa fue una de las experiencias más terroríficas y la sensación en general de desesperanza porque en verdad esperábamos que Schindler nos sacara, pero no estábamos seguras. En Auschwitz, las 300 mujeres de Schindler esperaron y tuvieron fe. Pero en Cracovia, Schindler había sido detenido de nuevo. Un equipo de investigación de la SS había arrestado al comandante Amon Gott por presuntos crímenes en el mercado negro, y él, a su vez, había implicado a su amigo Oscar. Pasaron varios días para que la red habitual de la Abwehr y la inspectora de armamento de Schindler pudieran liberarlo. Después de ser liberado, Schindler centró su atención en las mujeres. Acordó con una amiga checa que ella debería viajar a Auschwitz. Ahí se reunió con uno de los oficiales superiores, con quien pasó la noche. Pronto las mujeres judías de Schindler estaban listas para ser trasladadas. Pero Auschwitz tenía nuevos reclusos. Había ocurrido un desastre en Brunlitz, ya que durante la ausencia de Schindler, todos los jóvenes habían sido agrupados junto con sus padres y fueron enviados bajo vigilancia al mismo infame campo de exterminio donde las madres ahora esperaban. Mi hijo me dijo, papá, de verdad lamento mucho que tengas que morir porque yo sea un niño. Así que ahora, mi hijo notó en Auschwitz que había un movimiento bajo los trenes, se veían las piernas de alguien. Tuvo un presentimiento y empezó a chiflar. Nuestra señal. Mi hermana escuchó la señal y miró hacia la ranura en la pared del tren. Era un tren para caballos y pudo ver a mi hijo y a su hijo. Y de repente empezó a gritar: Mansi, mira, mira, Mansi, mira, son nuestros niños. Ahí está Richard, es ese. Oleg, ahí está, había otro pequeño. Era Eugene, su nombre es Gene Ginter. Y me asomé y vi a mi muchacho. Y solo quería hablar con él. Quería gritarle o silbarle o hacerme notar, o para que supiera que estaba ahí. Comenzó a golpear la puerta y el guardia alemán dijo, Bachilos, Bachilos. ¿Qué pasaba? Ella dijo, escuche, ese es mi hijo, tal vez sea la última vez que lo vea. Por favor, déjame salir. Dijo, de acuerdo, vayan debajo del tren, que parezca que hacen algo, ¿sí? Me metí bajo el tren y yo le grité, Oleg, 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 y silbé hasta que él me vio y yo lo vi. Le dije, Oloshut, ¿tienes hambre? Él dijo, no, Mamushut, mira, tengo patatas. Fue una coincidencia bastante increíble estar en el mismo lugar en ese momento. Y recuerdo haber estado con mi primo, recuerdo estar con mi tío. Nuestros tatuajes tenían números que eran consecutivos. Incluso recuerdo una situación con un muchacho de mi edad en esa época que gritaba demasiado al ser tatuado y tuvieron que tachar su tatuaje porque el hombre que lo ponía cometió un error. Al menos para las mujeres de Schindler, la odisea había terminado. Fue el único transporte de prisioneros que salió de Auschwitz por nombre en la historia de la guerra. Al llegar a Brelitz, si mi memoria no me falla, fue una mañana muy temprano. Hacía frío y era un día gris. Y claro, salimos de los trenes de ganado totalmente sucias. Y además de eso, estábamos cubiertas de pintura porque ellos nos mancharon con pintura antes de partir de Auschwitz. En caso de que alguien intentara escapar, sería más fácil poder verla en el camino. Llegamos. Nosotras
Bajamos del tren y formamos los grupos. Era lo que hacíamos. Siempre iba con las mismas 5 mujeres, todas juntas, y una de mis amigas dijo, mira las chimeneas. Llegamos aquí y van a gasearnos. Su nombre era Margot y le dije, Margot, pudieron hacerlo en Auschwitz. Ahora vamos con Schindler. Estoy segura que no lo harán. Y nos llevaron a un costado del campo. La entrada estaba abierta. Entramos y Schindler estaba de pie ahí, con su sombrero tiroles con una pluma. Y él estaba rodeado por la SS, oficiales, guardias y mujeres guardias. Él nos recibió y nos sonrió y dijo, escuchen, por fin están conmigo, no se preocupen. A pesar de que la fábrica todavía no estaba terminada, me refiero a nuestros dormitorios. Dormíamos en paja en el suelo, pero no importaba porque estábamos con él y sabíamos que a partir de entonces, a menos que pasara algún imprevisto, estábamos a salvo, porque si estaba dentro de su poder, entonces él cuidaría de nosotros. Schindler hizo justo eso, con comida del mercado negro y convenciendo al ejército alemán de que su pequeña operación todavía era esencial para la guerra. Puede que en los videos de propaganda se mostraran fábricas eficientes como Krupp o Farben, incluso cuando los alemanes perdían la guerra, pero a pesar de que Schindler también pagaba su comisión a la SS por el trabajo de los judíos esclavos, no era como Krupp o Farben. Me asignaron al departamento de herramientas. Fabricaba herramientas. No tenía idea de cómo fabricar herramientas. Trabajé con un hombre que sí era un experto en eso, y tenía 3 ayudantes, y ninguno de los ayudantes sabía qué es lo que hacía. Ninguna de las herramientas que fabricamos para las prensas, ninguna herramienta que hicimos era funcional. Y la planta trabajaba a diario, pero jamás salió nada de ella. Siempre nos preguntamos cómo es que pasaba, cómo es que las autoridades alemanas le permitían hacerlo. ¿Qué pasaría si alguien llegaba a la planta y veía lo que sucedía? Luego me enteré, tiempo después de la guerra, que Schindler compraba parte de los productos en el mercado negro y se los entregaba a las autoridades alemanas como productos que provenían de su fábrica. A pesar de los esfuerzos de Schindler, a los alemanes no les iba bien. Ante los ejércitos rusos que avanzaban, continuaron evacuando sus campos de exterminio en Polonia. El 29 de enero de 1945, un solo camión de ganado lleno de prisioneros del campo de Goleshow adjunto a Auschwitz fue dejado en la entrada de la fábrica de Schindler por los guardias de la SS. Los 2 soldados dijeron, tenemos un transporte de prisioneros que vienen del campo Goleshow. Hemos viajado desde hace 14 días sin parar. La fábrica a la que iban no podía recibirlos. Nosotros no podemos continuar. Estamos medio congelados. Si no los aceptan, entonces abriremos las puertas del vagón. Los mataremos a todos y aquí quedarán. Luego mandamos llamar con el ingeniero Schönborn. Llamamos a mi esposo, que estaba en Cracovia, hablamos con mi marido y dijimos que aceptaríamos el transporte con las personas. Trabajamos durante horas, con picos, palas, vertimos agua caliente. Las puertas estaban congeladas por completo. Cuando por fin pudimos abrir una y corrimos para poder ayudar a quien vimos que sufría, perdón por la expresión, pero no puedo decirlo de ninguna otra forma que como fue. Cuando lo levantamos, la piel de su parte trasera estaba congelada, se quebró y había gritos y llanto. Cuando vimos el dolor, trabajamos lento y tuvimos que cuidar no usar demasiada agua caliente para no quemarlos, pero poca no ayudaba. Era la primera vez en mi vida que veía personas y no podía identificar si eran hombres o mujeres. No se podía distinguir si se trataba de un hombre o era una mujer, porque solo eran piel
con huesos. Sus ojos radiaban y eran gigantes. Sus facciones eran de una momia. En ese estado estaban las personas que llegaron del campo de Goleshau. Enfermas, desnutridas, tenían hambre, habían muerto, se congelaron. Así fue como llegaron a Brunlitz. Los sobrevivientes del camión de Goleshau se veían como estos prisioneros, filmados en Belsen. Ninguno pesaba más de 77 libras, 37 kilos. Para los muertos, Schindler compró una parcela en el cementerio local y fueron sepultados con todos los rituales judaicos. Los sobrevivientes fueron alimentados y se recuperaron hasta una especie de normalidad. Poco después de que terminó la guerra, recuerdo que fue el cumpleaños de Schindler y creo que incluso alguien horneó un pastel y observamos su cumpleaños desde adentro de la fábrica. Le cantamos feliz cumpleaños y él dijo algunas palabras. Era bueno con los discursos, debo admitirlo. Él remarcó que estábamos a salvo en ese rincón del mundo donde no había guerra y que nosotros ahí estábamos protegidos, y nos pidió guardar silencio en memoria de los nuestros que habían muerto. Y estos sucesos, tal vez alguien les diga que fue un muy astuto truco de su parte, que Schindler lo planeó y que eso era solo propaganda para que en el futuro él se salvara. Yo no sé qué pasaba por su mente y no intentaré adivinar. Así es como fue, es lo que pasó. ¿Cuál fue su motivación? No lo sé. Ayer por la mañana, a las 2:41 a.m., en el cuartel del general Eisenhower, el general Jodl, representante del alto comando alemán, y el gran almirante Dönitz, el líder designado del Estado alemán, firmaron el acta de rendición incondicional de todo El último día de la el guerra territorio fue un momento alemán que jamás olvidaré en mi vida. Schindler instaló altavoces en la planta y anunció que íbamos a escuchar a Churchill y su discurso de victoria. Pero no muchas personas entendían inglés. Sin embargo, la atmósfera se sentía eléctrica. Las personas prestaron atención y escucharon una transmisión en una lengua que no entendían, pero sí podían sentir lo que significaban esas palabras. Yo había tomado algunas clases antes de la guerra y logré entender algunos de los pasajes del discurso. Y fue uno de los mejores momentos porque fue cuando nos dimos cuenta que estábamos a salvo. Iríamos a casa, sobrevivimos. Lo que no sabíamos era que fuimos pocos los que sobrevivimos. Los muertos y los muertos vivientes. Sobrevivientes de más de una década de terror. Gradualmente la magnitud total de lo que los alemanes habían hecho en nombre del nacionalsocialismo emergió cuando los campos revelaron sus atroces secretos. Pero mientras aquellos que solo obedecían órdenes eran llevados bajo custodia, los prisioneros judíos de Brunlitz planeaban cómo introducir de contrabando a su captor Schindler hasta la seguridad de los estadounidenses y alejarlo de los rusos, ya que creían que ellos lo ejecutarían al instante. El doctor Hilfstein era uno de los más importantes en el campo. Fue conmigo y me pidió que realizara un trabajo bastante importante. Le pregunté qué era. Me dijo: fuiste elegido, Richard, para salvar la vida de Oskar Schindler. Tú lo sacarás del campo y vas a llevarlo con los estadounidenses. ¿Lo harás? Y le dije: sí, por supuesto, lo haría. Le debemos a Oskar Schindler esto.
Un minuto después de la medianoche, el 9 de mayo de 1945, un convoy muy peculiar se unió al ejército alemán que huía. Schindler, junto con su esposa y su amante en el Hork, era seguido por una camioneta y 2 camiones que transportaban a un grupo de jóvenes judíos que protegerían y defenderían a su antiguo captor. Les esperaba un viaje difícil. Iba a tal vez 80 o 100 kilómetros por hora. Pero después, al instante, nos topamos con una muy grande columna de Waffen-SS y Wehrmacht. Estaba en un verdadero aprieto. Y entramos en la Wimmerwald, estoy hablando de la selva de Bohemia. Era un sendero sinuoso, muy ondulante, y usé demasiado los frenos. Y después de 50 o 60 kilómetros perdí los frenos del auto. Pueden imaginarlo, eran 30 toneladas sin frenos. Y puse a los costados a 2 amigos míos, les di un gran pedazo de madera, y cuando el auto ya no se paraba ni se detenía con el freno, ellos saltaban y ponían los pedazos de madera bajo las ruedas, porque eso era en verdad peligroso, y si provocaba un accidente con un auto del ejército alemán, probablemente pondrían una bala en mi cabeza. Entonces avanzamos poco más de 100 kilómetros y luego nos sorprendimos porque de entre la selva salieron 5 rusos cosacos. Y yo nunca podré olvidar a miles de alemanes con armamento pesado. Salieron corriendo como infantes, gritando, Ivan, kommt, y huyeron. Es lo segundo que recuerdo. Lo primero fue un oficial, en alemán puro, dijo, Kameraden, y con la mano, Kameraden, kein Angst weiterfahren. Dijo, no se preocupen, camaradas, pueden continuar. En ese momento yo le di mi chaqueta a Oskar Schindler y le dije, escúchame, ya no eres el director, para mí eres Oskar. Y teníamos sombreros especiales, porque yo no tenía cabello y él sí tenía. Eres de un campo de concentración, no te olvides de eso. Lo tercero, uno de los cosacos se acercó mucho a nosotros y usó su navaja. Cortó el reloj de Schindler, era un reloj de oro, y lo agarró en el aire y luego huyó. El empresario alemán se convirtió en prisionero judío de un campo de concentración. Fue suficiente para lograr que él y su grupo de judíos llegaran a la seguridad de la frontera suiza, en donde esta fotografía fue tomada. Auschwitz había sido liberada antes en 1945. Entre los sobrevivientes que los rusos filmaron al llegar, se encontraban los jóvenes que habían sido abandonados el noviembre anterior del campo Brunlitz de Schindler, incluyendo a Richard Horowitz. Tenía alrededor de 5 años cuando fue liberado de Auschwitz por el Ejército Rojo. Y recuerdo de forma vívida a un pequeño pelotón de soldados que nos agruparon a todos los niños que quedábamos, tal vez yo era de los más jóvenes, frente a la horca, para usarlo como material de referencia ilustrativo. Y luego, más tarde, caminamos por un camino angosto a través de alambres de púas. Y había un grupo de niños y adultos mayores que se encontraban ahí en ese momento. Y luego, después de eso, no sabía dónde estaba mi familia. No había nadie cerca en ese momento. Mi madre y mi hermana estaban en otro campo y mi padre fue obligado a trabajar en Mauthausen. Y yo fui llevado a un orfanato en Cracovia. Richard se reunió con su madre cuando ella volvió a Cracovia desde Brunlitz al final de la guerra.
descubrió que él seguía con vida cuando vio estas grabaciones. En agosto de 1946, un impenitente Amon Gott fue llevado a juicio por su vida en Cracovia. El 13 de septiembre fue ahorcado por sus crímenes de guerra. En cuanto a Schindler, después de la guerra no realizó gran cosa. En Alemania tuvo grandes planes, pero no encontró trabajo. Luego, en 1949, recibió dinero de una caridad judío-americana y decidió emigrar a Argentina con su esposa, su actual amante y varios de los judíos a quienes había salvado. Pero en Argentina, su fortuna no fue la mejor. Después de eso, él dejó de ser el hombre que solía ser y el hombre que había sido. Perdió su fuerza de voluntad, se dio por vencido. Perdió eso que lo motivaba a continuar y a seguir peleando. Él se doblegó y ya no emprendió nada. Esa fue la cuestión principal. Él esperaba que algo se presentaría. Así es como algunos de los argentinos pensaban. El mañana no importa, estoy aquí ahora. En 1958, Schindler abandonó a su esposa y regresó a Alemania. Fundó una fábrica de cemento que se fue a la quiebra. Luego, en 1962, su fortuna cambió. Fue a Israel por primera vez. Ahí recibió una jubilosa bienvenida de sus judíos. Nosotros pensamos que él había sido el único que había ayudado en algo. Y de pronto resultó que todo el mundo tenía una historia sobre Schindler. Alguien contó la historia de que sus anteojos se rompieron y estaba desesperado. No podía ver nada. Y fue Schindler quien le facilitó un par de anteojos nuevos. Una mujer tenía un hijo oculto en Polonia y llevaba de vez en cuando mensajes de su hijo. Otra mujer, cuando él fue al hospital, al lugar donde los enfermos eran tratados, y le preguntó si necesitaba algo, y ella solo quería una manzana. Y le llevó una manzana. La vida en Israel consistió en una larga celebración seguida de otra para Oscar, después de años a la deriva. Sus visitas se volvieron un evento anual. No estoy seguro si quería la gratitud, pero quería estar rodeado de personas. Le gustaban las fiestas, enormes fiestas. Y aquí se sentía excelente. Quería tener a todo mundo cerca. Él solo quería contar sus historias a personas importantes y disfrutaba repetirlas una y otra vez. Así era Schindler. Así era el hombre. Y nosotros aceptamos a Schindler tal como era. Porque si no hubiera sido como era, nadie más, con una manera distinta de pensar, hubiera logrado lo que él hizo. Israel honró a Schindler. En 1963, fue la tercera persona en recibir el título de Justo entre las Naciones. Su árbol se encuentra en el Paseo de los Justos, pero no todos los sobrevivientes están convencidos de sus intenciones. Después de todo, para mí, Schindler seguía siendo alemán, un nazi. Yo jamás voy a creer que él en realidad quería a los judíos. Para mí, él representó el sistema alemán, nazi, y era un sujeto que obtuvo dinero. Durante 11 meses del año, Schindler vivió en la pobreza en un apartamento de una habitación en Frankfurt, frente a la estación de trenes. Un contrato para una película llegó y se fue. El dinero fue gastado y la película no se hizo. Vivía de una pequeña pensión y donaciones de los sobrevivientes. Bebía demasiado. Luego, en el otoño de 1964, fue grabado por la televisión alemana afuera de su apartamento y se le preguntó por qué había intervenido a favor de los judíos de Cracovia. La persecución de los judíos por parte del gobierno general en Polonia significaba que podíamos ver cómo el horror emergía gradualmente de muchas maneras. En 1939 fueron forzados
a usar estrellas judías. Las personas fueron acarreadas y retenidas dentro de guetos. Más tarde, durante el 41 y el 42, hubo bastantes evidencias públicas del sadismo puro. Las personas se comportaban como verdaderos cerdos y sentía que los judíos eran destrozados. Tenía que ayudarlos, no había opción. Schindler murió el 9 de octubre de 1974. Su corazón y su hígado por fin se dieron por vencidos. Cuando escuché de mis amigos que Oscar murió, me sentí muy triste, por supuesto, porque él no era tan viejo, tenía 66 años. Y me sentí mal, como si un hermano o mi padre hubieran muerto. Y varias personas me pidieron que fuera a Frankfurt y les dije, voy a ir porque estoy muy honrado. Primero que nada, lo salvé de Brunlitz y ahora me honra llevarlo hasta lo llevaré a su funeral en Israel. Lo llevaré de vuelta a su hogar porque él nos dijo siempre, mi hogar está en Israel. 3 semanas más tarde, en la Iglesia Católica del Monte Sión, en Jerusalén, se reunieron para enterrar a Oskar Schindler. Judíos que jamás habían entrado a un lugar de adoración cristiano fueron a honrarlo. Pero aunque nadie podía decir en realidad quién era Oskar Schindler, su perdurable contribución a la humanidad estaba claramente grabada en esos rostros de Europa Central, en las bancas durante ese día. Schindler le había dado a su gente un obsequio invaluable. Gracias a los esfuerzos de Schindler, sobrevivimos como familia. Mis padres todavía están vivos hoy. Tienen más de 80 años. Y sabemos que entre los sobrevivientes hay pocas familias enteras. Son realmente muy pocos los que tienen padres, y mis amigos que sobrevivieron envidian el hecho de que mi esposa y yo mismo tengamos padres y que mis hijos tengan abuelos. Era la persona más joven o uno de los más jóvenes que sobrevivió gracias a Schindler y sus maniobras. Y si lo miramos en retrospectiva y si lo analizo ahora que soy adulto, no hay duda de que siento cierta reverencia hacia ese hombre. Quien sea que fuera, al final lo hizo. ¿Qué importa, no? Al final la vida es lo que cuenta. Cuando se preparaba para abandonar el campo el último día de la guerra en 1945, los judíos de Brunlitz querían darle un obsequio a Oskar Schindler. Un prisionero ofreció sus dientes de oro y otro confeccionó un anillo, en el cual estaba inscrita la antigua frase judía: quien salva una vida, salva al mundo entero. Thank you.